Hola, espero que estés muy bien. Te cuento que mi viaje para España fue muy cansado. Lo que pasa es que vine en carro y después me tuve que bajar y pasar un momento en bicicleta y tuve que también cargar y meter mis cosas y ponerlas encima de un burro y después en un caballo y después en un avión. No me lo voy a escribir repetido. Vamos a ver. Hola Eric, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te cuento que mi viaje hasta España fue muy cansado. He querido escribir por Facebook, he querido escribir por Insta, he querido escribir un tweet, he querido escribir por Messenger, por WhatsApp, pero no tengo internet y no sé qué hacer. Pero bueno, gracias porque me escribiste esta carta, me alegró mucho. Y gracias también le dije a tu hermana Marina porque te ayudó a llevar esta carta. Wow, de verdad que estoy muy alegre. Y gracias por contarme lo que pasa en la iglesia. Te pido que sigas orando por mí para que ya no peleemos cuando yo esté allá en Bélgica. ¿Sí? Gracias, Gris. Bueno, nos vemos muy pronto entonces. Adiós. Bueno, ahora iré con el cartero. Le llevaré esta carta y él se la entregará. Entonces iré a buscarlo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo? Me imagino yendo al colegio. Y pues bueno, ¿han visto lo que ha pasado ahora con el pelucón? El pelucón estaba escribiendo una carta y estaba contándole todo lo que estaba pasando en su viaje a España. ¡Wow! El pelucón. Y ahora esa carta se lo va a recibir ¿quién? ¿Matilde? No. Ay, sí, la pequeña Gris. Gris va a recibir esa carta. Y ahora, como estamos en el tema del Nuevo Testamento y las cartas paulinas, sí pueden entender cómo era lo que Pablo hacía en aquellos tiempos. Mandaba las cartas, las recibía. Y así siempre iba Pablo escribiendo a cada iglesia, a cada ciudad. Entonces ahora vamos a seguir aprendiendo porque aún nos falta todavía 7 cartas paulinas, 7 epístolas paulinas. Entonces con eso y mucho más, estén atentos y estén con mucho gozo para seguir aprendiendo más de lo que Dios quiere para nosotros. ¡Ya nos vemos! Quiero ver qué haré hoy. Sí, ya me acordé. Voy a leer la Biblia porque hay que estudiar para el domingo. Nos vamos para la iglesia. Y quiero ver qué es lo que estábamos. Sí, me acordé que estamos estudiando las cartas paulinas. Muy bien. Por aquí tengo que estudiar mucho para que se me quede. ¿Ah? Suena el timbre. Iré a ver. Hola. Buenos días. Buenos días. Gris. Sí, yo soy. Hola, fíjese que le enviaron una carta desde España. ¡Ah! ¿De veras para mí? Sí, solamente esta es la carta. ¡Ay, gracias! Solamente necesito que me firme aquí. Ah, a ver. ¿Está bien ahí? Sí, ahí está muy bien. Sí. Gracias. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias, igual. Adiós. Adiós. Una carta para mí. Seguro es de pelucón. Sí, vamos a ver qué nos dice. ¡Ay! ¡Guau! Gris. Dice que está muy bien.
ha comido mucho. Ay, pero dice que no tiene Inter, por eso no se ha conectado. Ah, pero lo bueno es que le llegó mi carta, donde dice que la leyó y que le alegra todo lo que estamos pasando y que le alegra que le hayamos escrito. Ay, pelucón. Y dice que regresa pronto. Ay, volveremos a jugar muy pronto. Ay, qué bueno. Dice que ya no vamos a pelear. Ay, pero si él es el que me anda pegando a cada rato. Mechudo. Ay, bueno, pero primero Dios cumpla que ya no me va a pegar. Y así jugaremos felices. Nuevo Testamento. Los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los primeros. A estos vamos a llamar los evangelios. Evangelio es la nueva noticia y de las buenas la mejor. Para que vivas una vida llena de alegría y color. Para que vivas una vida con Jesús mi Salvador. Desde que Jesús con el Padre regresó, muchas cosas han pasado, más señales, más milagros y de esas primeras cosas hechos nos dan sus relatos. Tu palabra hoy, escuchar, y con worship nos unimos hoy, juntos a Saulo era muy malo, tuvo un encuentro con Jesús. Saulo, llamado Pablo, cambió su actitud. Vivió muchas experiencias, luego viajes y aventuras. Muchos no lo comprendían, lo que hacían no locura. Compartió sabiduría, predicando y redactando. Así que démosle un vistazo a las epístolas de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo. Y a continuación vienen Tito y Filemón. tu palabra hoy, escuchar, y con worship nos unimos hoy, juntos a Este grupo de cartas es para ti, para mí, personas que aman a Dios. Y comenzamos por Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y con Judas está completo. tu palabra hoy, escuchar, y con worship nos unimos hoy, juntos a Todavía falta uno que narra un tiempo difícil, pero con final hermoso. Si tu fe supera crisis, la historia trae alegría, pues da inicio un nuevo día para estar con tu papá y ser feliz la eternidad. Apocalipsis, y llegamos al final. tu palabra hoy, escuchar,
están? Ahora vamos a seguir aprendiendo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que todavía nos falta aprender más de los libros de Pablo, de las epístolas, de las cartas de Pablo? Hoy les voy a presentar las epístolas de Colosenses. ¿Han escuchado de ello? Pues Colosenses es la epístola a la cual Pablo escribía, pero Colosenses es de la iglesia de Colosas, se llamaba así, y Colosas es la actual Turquía. Es una pequeña ciudad que está en Turquía. Entonces, para tener un poco más de conocimiento. Y se acuerdan ustedes que Gris y el Pelucón se estuvieron escribiendo a través de cartas, ¿cierto? Pues ahora en estos tiempos las cartas llegan a través de transportes, medios como el avión, como los camiones, como las personas mismas que trae el correo. Entonces, pero en aquellos tiempos, ¿cómo es que Pablo hacía para que las cartas que él escribía llegara a Colosas, a la iglesia de Colosas? Es que se han puesto a pensar cómo, imagínense, desde Roma, que es Europa, a la Turquía, todo lo que tenía que pasar esa carta para que llegara a tiempo. Y mientras tanto, Colosas vivió un tiempo en la cual estaban totalmente fuera de lo que decía la palabra de Dios, porque estaban escuchando a falsos filósofos, a falsos pensamientos, estaban escuchando a tradiciones humanas. Entonces Pablo, con la preocupación que él tenía, siempre les mandaba carta diciendo que vuelvan a los caminos de Dios, que vengan, que no se olviden que Jesús es el camino, que es Jesús, que a través de la cruz, que la iglesia de Colosas va a poder volver a su presencia en el Señor. Entonces, acuérdense siempre que Colosas fue una iglesia también que era muy poderosa, era muy fuerte delante de Dios, era una iglesia muy creyente, pero siempre, a veces, como bien nos dice su palabra, van a venir personas o van a venir otros niños de repente que nos vayan a decir Dios no existe, la Biblia no existe. Entonces tenemos que estar atentos con esta epístola de Colosenses del apóstol Pablo. Les dejo para que puedan ustedes meditar y ver que siempre con Dios vamos a ser más que vencedores y que a través de su palabra vamos a tener ejemplos de cómo la iglesia de Colosas vivía y cómo nosotros estamos viviendo ahora. ¿Ok, chicos guapos, bellos y hermosos? Vamos a seguir aprendiendo. Ahora vamos a hablar acerca de 3 cartas que escribió Pablo que le llamaban las cartas pastorales o epístolas pastorales. Que estas 3 cartas al final fueron escritas solamente para 2 hombres, los cuales el nombre empieza con T. ¿Ustedes saben cuál es? ¡Tomás! No es Tomás, es Timoteo y Tito. Y los dos, pues, podemos ver en estas cartas algo muy impresionante, que ellos eran 2 jóvenes. Dicen estas cartas que ellos eran muy jóvenes, y pues por eso era que Pablo les escribía, porque ellos eran sus discípulos, ellos eran personas que lo habían seguido por mucho tiempo, y pues ellos habían aprendido con lo que Pablo hacía. Y cuando a Pablo lo llevan a la prisión, pues él los deja a ellos encargados de algunas de las iglesias, que en este caso Timoteo se quedó a cargo de la iglesia de Éfeso y Tito se quedó a cargo de la iglesia de Creta. Bueno, ¿cuál es la iglesia de Éfeso? Sí, ¿se acuerdan que hay una carta para la iglesia de Éfeso que se llama Efesios? Sí, ¿se acuerdan de la semana pasada que lo vimos? Bueno, pues él era como quien dice el pastor de esta iglesia. Ahora, ¿qué es lo que le escribe Pablo a Timoteo y a Tito? Pues fíjense que estas cartas dicen que si hubiera existido una fotocopiadora, Pablo mejor solo hubiera escrito una carta y se las hubiera enviado a los dos.
porque al final esta carta es muy similar una con la otra, pues los dos eran jóvenes y dirigían unas iglesias con gente grande, gente adulta, gente más grande que ellos. Entonces Timoteo les escribe para animarlos, para decirles que no tengan miedo, para que recuerden que Dios está con ellos. Y uno de los mensajes más importantes es un texto que yo sé que ustedes se lo saben, se los voy a hacer así en pocas palabras, donde Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, que ninguno crea que seas muy pequeño para poder enseñar la palabra de Dios. Y Pablo le escribe esto a Timoteo animándolo, diciéndole que él pueda dirigir a esa iglesia, que pueda llevarles el mensaje a esas personas que tanto lo necesitan. Y lo mismo es en el caso de Tito, le escribe para que él pueda dirigir a la iglesia que era en Creta. Y en la vida de Tito, Pablo le pone algunas tareas, algunas misiones a Tito, y una de las importantes que le puso fue que él pudiera organizar a la iglesia de Corinto, que también se recuerdan que hay unas cartas para la iglesia de Corinto. Y también le pide que él pueda ir y dirigir, organizar a la iglesia de Creta. Y ahí es donde Pablo le escribe esta carta para animarlo y decirle que él puede guiar a esta iglesia. Bueno, Timoteo significa, el nombre de Timoteo significa la honra de Dios. Entonces, bueno, los nombres normalmente antes, en el tiempo de Cristo, mucha gente le ponía los nombres con un significado. Y en la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel. Le pide a Timoteo que lo llegue a visitar porque Pablo estaba en la cárcel. Pero Pablo le vuelve a escribir a Timoteo y le dice que no tenga vergüenza del evangelio, que predique el evangelio, que le diga a la gente lo que realmente estaba pasando. Porque Timoteo era un joven. ¿Y cuántos de ustedes han tenido algún día pena de decir que son cristianos? ¿Cuántos alguna vez han tenido algún temor de decir que son evangélicos? Pues yo me imagino que Timoteo en algún momento siendo joven también tuvo miedo, y entonces Pablo le escribe y le dice: no tengas miedo, no te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Así que esto nos enseña en estas tres cartas, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta de Tito. Bueno, seguimos aprendiendo. Hola chicos, ahora les vengo a hablar de dos cartas que están dirigidas a una misma iglesia. Esas dos cartas son Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Veamos qué nos dice. Y como les dije, les voy a contar. La Primera de Tesalonicenses habla de un muchacho muy joven llamado Timoteo. Él era un colaborador de Pablo, el apóstol Pablo. Le dijo, bueno, él escribía cartas porque ya no pudo llegar a Tesalónica a dejar esa carta. Le dijo a Timoteo que le llevara esa carta a la iglesia de Tesalonicenses, porque dice de que él estaba muy, pero muy afligido por lo que estaba pasando en esa ciudad, y que poco habían oído rumores de que dice que a los cristianos estaban siendo perseguidos y los iban a matar, y todo eso les llegó a ellos y les entró aquello de que ya no querían seguir con las enseñanzas de Jesús ni seguir allí ayudando. Así que ellos querían dejar a Jesús y volverse así como en desobediencia. Entonces, por eso Pablo escribía exhortándoles y diciéndoles a ellos de que por favor todo estaba bien, que hay que hacer todo con la voluntad de Dios y que siempre ser agradecidos, darle a Él gracias en todo momento, pase lo que pase, y esperar solamente en Dios, porque Él es el único que nos salva y nos guarda. Segunda de Tesalonicenses nos muestra en Segunda de Tesalonicenses la carta que fue llevada a Tesalónica, fue porque veremos que Pablo estaba muy molesto porque escuchó de que en aquella iglesia se oían muchos rumores
las personas venían, unos cristianos a otros, y les empezaban a hablar de que ya había, de la venida de Cristo, y que no era como Pablo la decía. Ellos inventaban cosas que no estaban escritas en la Biblia, eran las que Pablo decía. Y muchos estos hermanos y los demás andaban creyendo. Entonces Pablo se dio cuenta de todo esto y manda esa carta, y ahí les exhorta y les explicaba que la segunda venida de Cristo no era como ellos decían. Resulta que ellos se andaban metiendo mucho en cosas que no tenían que andar diciendo. Por eso Pablo se molestó y ahí les dice de que no sean engañados por falsos profetas ni hermanos mentirosos, porque hay muchos que vendrán a engañarnos, pero que solamente leamos la Biblia y confiemos en Dios y le pidamos a Él, porque Dios nos guarda y nos proteja y para Él somos sus elegidos. Bueno chicos, nos vemos pronto en el otro nuevo estudio. Hola chicos, yo otra vez aquí, ahora para enseñarles lo que estamos aprendiendo, las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo. Pues hoy vamos a aprender la epístola de Filemón. Es la última epístola que nos queda de las 13 cartas que tenemos que escribió Pablo, ayudado por Pedro. Entonces acordémonos todas estas partes. Filemón, ¿quién es Filemón? ¿Y por qué existe el libro de Filemón? El Filemón era un hombre que conoció a Pablo y a través de ahí empezaron a trabajar juntos, y como trabajaban primero en la iglesia de Colosas. Entonces Filemón era miembro de la iglesia de Colosas, y allí Filemón ayudaba, repartía, daba la palabra, expresaba lo que Dios ponía a través de las cartas que Pablo enviaba. También hacía reuniones familiares en su casa, con su familia. Para mí este libro de Filemón es un ejemplo, porque nosotros ahora que estamos viviendo en este tiempo necesitamos que todos nosotros como familia estemos reunidos, papá, mamá, nuestros hermanos, y escuchemos la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias y así podamos aprender todos juntos. Filemón era uno de los miembros muy importantes de Colosas, muy importantes. Pero así como miembro de la iglesia, Filemón también tenía a su cargo una responsabilidad, y en una de ellas él tenía esclavos a su carga. Entonces había un esclavo que se llama Onésimo. Este esclavo se escapó, huyó de donde él vivía con Filemón y huyó de la capital y se fue. En esa huida, cuando él se fue, conoció a Pablo. Y a través de Pablo, Onésimo conoció la salvación, de lo que Jesús nos da a nosotros, la salvación. Entonces, Pablo le dice a Onésimo, regresa donde Filemón, ya lo manda recomendado, ya lo manda a Onésimo a donde Filemón. ¿Y cuál era la actitud que Filemón tenía que tomar aquí? Pues Filemón, por eso es que es un libro muy importante, es un libro que me gustó mucho también, porque habla del perdón. En Filemón también él habla de la compasión, habla de la misericordia. ¿Por qué? Porque Filemón tenía a su esclavo Onésimo, y a la vez cuando él regresó, el esclavo, que ya no era esclavo, ahora era libre en Jesús, regresó y Filemón hizo el acto de perdón. Y entonces Onésimo sirvió a Dios, digamos ahora como en estos tiempos, como un cartero, como aquel que lleva las cartas en compañía de otro amigo más. Entonces ahora los que llevaban la carta de Pablo a Colosas y a otras cartas más, a otras ciudades más, era Onésimo y Tíquico. Eran amigos que siempre iban y repartían las cartas. Ahora, como ya sabemos, el libro en general de Filemón se trata de que Filemón era un hombre servidor de Dios, predicaba en su casa, hacía reuniones familiares y tenía un corazón perdonador.
Y Onésimo, que era el esclavo, fue libre en Jesús y empezó a servir a Dios. Entonces, mis chicos guapos, vamos a seguir aprendiendo. Nos vemos pronto. Hola, preciosos, otra vez yo aquí siempre hablándoles del amor de Dios. Pues bueno, ahora que ya hemos aprendido estas 13 cartas, estas 13 epístolas de la palabra de Dios, que fue inspirado por Dios y que Pablo se dejó utilizar, acuérdense, fue Pablo, fue Pedro y fueron muchos más que trabajaron para que estas cartas, estas epístolas, nosotros ahora podamos disfrutar de ella, conocer más de Dios, conocer más de su amor, conocer más de su misericordia, de conocer cómo Dios es un Dios de compasión, que Él siempre está pendiente de nosotros. Como en el otro video les decía, no necesitamos ahora de cartas que nos llegue de Dios, sino ya tenemos la palabra de Dios que podemos leer, compartir con ella. Mis chicos guapos, espero que hayan podido entender todo lo que hemos podido expresar en este tiempo. Sabemos que todo lo hacemos para Dios, porque su palabra nos dice que todo lo que hagan, háganlo para Dios, sabiendo que es para Él. Igualmente ustedes ahora están viendo este video que sea de bendición para su vida, para que ustedes puedan aprender más de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro, le vamos a dar gracias a Dios, al Creador del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, hablar más de ti, Señor Padre. Gracias, Señor, por cada niño, Señor, que está viendo este video, por cada familia, Señor Padre, que está observando, Señor, este video. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que sea tu manto de amor, Señor, tu manto de misericordia, Señor, protegiendo cada hogar, Señor Padre. Gracias, mi Dios y mi Señor, por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás, Padre eterno. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Chicos, les animo a que sigan viendo. Aún nos falta más del Nuevo Testamento. Estén pendientes para todas las aventuras que vamos a seguir viviendo. Y no se olviden, todos los domingos a las 4 de la tarde nos encontramos en la página Misión Maranata, en el YouTube. Y siempre la expectativa que Dios quiere para ti y para mí. Que Dios nos bendiga, preciosos, que tengan un hermoso día y que disfruten mucho de lo que Dios tiene para ustedes. Muchos besitos.